Muy buenos días a todos compañeros, mi nombre es Kevin Ernesto Pérez Ibáñez. Vengo aquí por parte del doctor Ángel Gabriel Díaz Sánchez como asesor en la modalidad de monografía y estoy aquí para presentar la resistencia a antibióticos desde un enfoque biológico molecular, su historia, su evolución y los mecanismos que tienen estos patógenos para combatir a los fármacos antimicrobianos. Entonces comencemos. Como una pequeña introducción, tenemos que la resistencia a antibióticos es uno de los retos más frecuentes y más grandes en toda la zona biotecnológica, ya que últimamente las bacterias, el 70% todas son resistentes ya a por lo menos un antibiótico. Entonces, toda esta presentación es para analizar los mecanismos bajo los que adquieren genes de resistencia, como bien pueden ser por mutaciones y también por lo que se llama transferencia horizontal de genes. A su vez, también se ve implicada la participación de factores ambientales, como pueden ser microplásticos, metales pesados o residuos farmacéuticos. Por otro lado, tenemos a los mecanismos que tiene la bacteria para resistir al fármaco. Esos generalmente son tres, que es la modificación del sitio activo, la modificación de la molécula antibiótica del fármaco en sí y la modificación de la penetración y el flujo del medicamento. Los métodos utilizados en esta presentación y monografía en general, como base de datos principal tenemos al NCBI, así como las revistas científicas asociadas a esta, y también bases de datos de organismos mundiales como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para la consulta de estadísticas. Fechas de publicación tenemos principalmente se consideraron artículos de revistas publicadas en el año 2020 y posteriores para que fuera información lo más reciente posible. Y en el caso de las figuras, eso es bajo consideración propia, ya que algunas pueden contener información muy buena, aunque sean desfasadas por 1 o 2 años a comparación de los artículos. En palabras clave tenemos, como bien se puede ver, la resistencia a antibióticos, gene de resistencia, resistoma, que es uno de los conceptos más actuales, más sonados, entre otros conceptos para la búsqueda de estos artículos. El objetivo general de esta monografía es presentar datos concisos, lo más actuales posibles, sobre la resistencia a antibióticos y los mecanismos que tienen las bacterias para combatir estos medicamentos y cómo es que pueden adquirir genes de resistencia principalmente. Comenzando de a de lleno, tenemos aparte de los antecedentes, una historia breve de los antibióticos. Tenemos lo que es la década de 1890. Para inhibir al Bacillus anthracis se descubrió lo que es el ácido micofenólico, aislado de un hongo que es el Penicillium glaucum. Sin embargo, no es considerado como el primer antibiótico oficial, pero sí es uno de los inicios. Casi 20 años después, con Paul Ehrlich, tenemos el descubrimiento de la arsenamina, que posteriormente sería conocida como salvarsan, que es un derivado del arsénico, un antibiótico sintético, para combatir a la Tripomena pallidum. Posteriormente, la historia que todos conocemos, en 1928, con Alexander Fleming, con el descubrimiento de la penicilina, aislada del hongo Penicillium notatum para combatir a la bacteria de Staphylococcus aureus. Un par de años más adelante tenemos la participación de Walter Florey y Boris Chain para purificar esta penicilina y que sea utilizada por primera vez para combatir infecciones bacterianas y finalmente su producción en masa. Y es aquí en el que la penicilina ahora sí se toma en cuenta como el primer antibiótico oficial. Unas décadas más adelante, entre 1940 y 1970, le consideran como la edad de oro de los antibióticos, ya que es cuando más artículos hay publicados, más investigaciones relacionadas con búsqueda de compuestos antimicrobianos y así como los análisis de bacterias ambientales y las maneras en que se pueden combatir. Como una clasificación rápida de los antibióticos por modo de acción, generalmente son de tres tipos. Uno de ellos son aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular.
Estos antibióticos tienen por objetivo todas las unidades de peptidoglucano que conforman la pared, o bien, por ejemplo, las proteínas de unión a penicilina. Esos antibióticos generalmente pueden ser glucopéptidos o betalactámicos, como la propia penicilina. Como segundo grupo tenemos aquellos antibióticos que se encargan de inhibir la síntesis de proteínas, ya sea que su objetivo sea la subunidad 30S o la subunidad 50S. Unos tipos de antibióticos ejemplos son los aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos y cloranfenicol. Como tercer grupo tenemos aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, llámese RNA o DNA. En el caso de la RNA, un tipo de antibiótico es la rifamicina, y en el caso del DNA, un tipo de antibiótico es la fluorquinolona. Son los más comunes. Como una crisis mundial, se tiene que, gracias a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, se tiene que 1.27 millones de casos de muerte tienen como causa directa la resistencia a antibióticos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, durante años, y incluso ejemplos en nuestras propias casas, el mal uso que le damos al antibiótico, ya sea por autodiagnósticos, las automedicaciones, lo que tiene como consecuencia el fracaso de tratamientos, y empieza la búsqueda por antibióticos más potentes, de precios más elevados, por lo que comienza a dañarse la economía interna de los hogares, así como de los hospitales. ¿Por qué de los hospitales? Porque resulta que prolongamos la estancia hospitalitaria del paciente y las empresas biotecnológicas comienzan a perder el interés por desarrollar otros medicamentos debido a que no importa cuánto saquen, siempre se encuentra la manera de que la bacteria se vuelva a ser resistente debido a la necedad de la sociedad, los autodiagnósticos, las automedicaciones. Lo que provoca que ya actualmente el 70% de bacterias patógenas ya son resistentes a por lo menos un antibiótico. Y es aquí donde termina la primera parte de esta presentación.